Hola, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Volvemos como todos los jueves, Leandro, Marco desde Sudamérica, Ina desde España, esperando que se vayan uniendo a esta transmisión en vivo, que vayan dejando sus comentarios, que vayan poniendo sus me gustas, suscriban al canal y ya si quieren también apoyen nuestro proyecto. Bueno, hoy tarde noche de análisis internacional. Hablaremos de Siria, un país que hace tiempo, diría que hace años, que abandonó los titulares de los grandes medios y bueno, volvió hace algo menos de una semana cuando el grupo Hayat Tahrir al-Sham tomó la segunda ciudad del país, Alepo, en cuestión de unas pocas horas, en cuestión de un fin de semana. Algunos denominan ese grupo como rebeldes sirios, insurgentes, pero bueno, si escarbas un poco ves que se trata del hijo prodigio de Al Qaeda en Siria, vamos, yihadistas de toda la vida. Hace unas horas también se informó que aparentemente pasaron a controlar también la ciudad de Hama, que es la cuarta ciudad más grande del país, cuyo control podría hasta peligrar, dicen, las bases militares de Rusia y de Irán en Siria. En fin, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con el ejército y con el gobierno de Al-Assad? ¿Podrán Rusia e Irán ayudarle? ¿Quién está detrás de esos grupos yihadistas? ¿Qué intereses están en juego? Hoy vamos a hablar con nuestra invitada de lujo, experta en la región, que ha estado en varias ocasiones en Macondo, María Constanza Costa. Y luego iremos a Buenos Aires querido, la ciudad de Marco Teruggi, que en estos días se convirtió en la sede de la Internacional Fascista, acogiendo la CEPAC, esta conferencia de la acción conservadora, que ya analizamos en algunas ocasiones en este programa y que en esta edición, bueno, pues asistió allí toda esa creme de la extrema derecha mundial y latinoamericana, Milei, que está por cumplir su primer año en la presidencia pues como anfitrión, Eduardo Bolsonaro, Santiago Abascal y Ricardo Salinas Pliego. También estuvo Steve Bannon, este hombre en la sombra de los Make America Great Again y el que empezó a convertir la desinformación en parte, ¿no? En una estrategia mediática normal y corriente. En fin, todos juntos allí en Buenos Aires combatiendo el comunismo y nosotros lo vamos a analizar esta tarde-noche en Macondo. Bienvenidos y vamos a arrancar. Bienvenidos todos, buenas noches, bienvenida Ina también, hola Marco Teruggi, ya estamos en contacto con María Constanza, no, ahora viene María Constanza Costa y empezamos a analizar entonces lo que está sucediendo en Siria. Primera apunte, un poco no sé para ustedes, pero para mí fue como subrepticio. No es que no estuviese esperando que pasara algo también en Siria, pero hacía años, ¿no? Desde aquella guerra civil, tipo en 2011, que estaba como dice Ina, por fuera de los medios. Ahora, ¿por qué digo que tampoco es que era tan absurdo que empezara a pasar algo? Porque es una región que está completamente convulsionada. Tenemos lo que está haciendo Israel en Gaza, que al margen, creo que en la jornada de ayer, Amnistía Internacional también lo califica como genocidio. Bueno, teníamos esta especie de alto el fuego en el sur del Líbano, lo que los ataques a Irán o no, en fin, toda esta discusión, y ahora se desestabiliza Siria. Ahora sí tenemos a María Constanza. Bienvenida María Sí. Constanza Costa, ¿cómo te va? Eh, Hola, ¿cómo te, están? te tenemos frecuentemente porque está claro que hay una cosa como metastásica, dirían en medicina, donde arrancó y se propagó. Y se propagó cada uno con sus características, pero es difícil no encontrar en semejante cantidad de coincidencias temporales como manos negras detrás de todo esto. ¿Qué está pasando, María Constanza? Sí, primero una descripción para la gente en Siria con esta reactivación del movimiento yihadista, opositor, en fin, hay muchas denominaciones desde las que se usan en el occidente y las otras, que tomaron Alepo, que ya tomaron Hama, que aparentemente avanzan a una velocidad crucero y amenazan al gobierno de Bashar al-Assad.
Sí, bueno, como vos decías, ¿no? Se activó el frente en Siria, se activó el frente sirio, este grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es un grupo que, digamos, heredero de lo que fue el frente al-Nusra, ¿no? De Al-Qaeda, o sea, son yihadistas, por más que ahora están haciendo una especie de relaciones públicas parecidas a lo que hizo el Talibán, ¿viste? Como presentarse como una especie de grupo más, más ayornado, más dialoguista, más 2.0. Lo cierto es que no sabemos lo que puede llegar a salir, ¿no? De esta experiencia. Por lo pronto en la ciudad de Alepo no se registraron que haya habido, esto también hay que decirlo, ¿no? No se registró que haya habido ni ataques contra los cristianos, le dieron un corredor a los kurdos para que puedan ir hacia el noroeste. Por ahora es como muy prematuro para decir cómo son las características de este grupo. Sabemos sí de dónde vienen, sabemos quiénes han sido, ¿no? A lo largo de este conflicto en Siria. Entonces se activa este frente con la toma de Alepo y hay un actor acá del que se viene hablando mucho en relación a Siria, que es Turquía, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene Turquía? ¿Cómo accionó Turquía? Si Turquía estuvo detrás de la toma de Alepo o no. Para mí Turquía no estuvo, o sea, no tenemos indicios de que haya estado en la organización, pero sí sabemos que Turquía dejó hacer, ¿no? Turquía dejó que esto sucediera, Turquía dejó que este grupo avanzara. No es un grupo financiado por Turquía, no es un grupo ni entrenado, ni financiado, ni sostenido por Turquía, pero sí es un grupo con el que las fuerzas que Turquía apoya, que son las del Ejército Nacional Sirio, tiende a dialogar o tiende a negociar, ¿sí? De hecho, secundaron después la toma de Alepo. Digo esto porque parece que esto fuera algo digitado por Turquía y no es así, no tenemos indicios de que sea así. Ahora bien, Turquía saca provecho de esto, ¿no? O sea, hay una suerte de patrón oportunista de Turquía que se beneficia de varias cuestiones. Primero, de este avance de los rebeldes, pero también como dijiste vos, Leandro, en una región que está en conflicto, digamos, ¿no? Con un conflicto en varios frentes, también de las elecciones en Estados Unidos y esta suerte de limbo que hay hasta la asunción de Donald Trump, y el desgaste propio de la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? O sea, una dictadura desgastada por las sanciones, desgastada por la guerra civil, desgastada por la corrupción y por su propio autoritarismo y sus propios crímenes que ha llevado adelante, ¿no? Contra la población civil en Siria, esto también hay que decirlo. Entonces, es un panorama del cual Turquía se beneficia. ¿Qué es lo que quiere Turquía? Bueno, básicamente que Al-Assad vuelva a una mesa de negociación de la cual se está sentando y se está levantando de a ratos para transformar a Siria en una suerte de entidad federal, ¿no? Que tenga varias administraciones, que no rompa esa unidad territorial, pero que tenga varias administraciones, por supuesto, ellas bajo la influencia de Turquía en el norte y en el noreste, que es la zona que hoy ocupan los kurdos, ¿no? Las fuerzas democráticas sirias que son apoyadas por Estados Unidos. Ese es un poco el mapa y lo que está aprovechando Turquía. Por eso me parecía importante señalar esto. Turquía tiene un rol, yo creo que es el rol más importante hoy, lo tiene Turquía, que está buscando que Al-Assad acepte esta negociación en los términos que Turquía le quiere proponer o le quiere imponer ya a esta altura, ¿no? Porque estamos viendo que el ejército sirio no tiene la capacidad, no tuvo la capacidad de hacer una contraofensiva contra este ataque que hicieron los rebeldes, ¿no? Es un ejército débil, desmoralizado en muchos casos, pero también un ejército que está en su mayoría compuesto por conscriptos, por jóvenes que hacen el servicio militar. Digo, la fortaleza de la defensa en el terreno de Siria, todos estos años la han tenido Irán y Rusia, ¿no? Sobre todo Irán y los proxies de Irán, Hezbollah y las milicias asociadas a Irán. Bueno, hay algo de eso que en esta coyuntura, en este contexto, es mucho más frágil, es mucho más endeble. No es que ese apoyo no exista, sino que, bueno, las características del conflicto regional hacen que tanto Irán como Rusia estén mirando para otro lado, ¿no? María Constanza, muchas gracias por estar acá de nuevo. Tal vez el tema sirio requiere una capacidad como analítica o de mapeo de los diferentes actores que es particularmente compleja y además atravesar como formas periodísticas de nombrar las cosas, ¿no? Porque evidentemente hay en términos de marketing un rebranding de Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Una presentación como eh, que incluso se ve en varios reportajes, que ahora la organización le dice a la población kurda que se puede quedar,
permite a los cristianos celebrar misas, aunque no tocan las campanas. Hay una suerte como de presentación mucho más elaborada para un público occidental. Y a su vez está el Ejército Nacional Sirio, que es el que muchos señalan tiene el apoyo de Turquía. Señalabas la agenda de Turquía, pero acá, ¿cuál es la agenda de Hayat Tahrir al-Sham, dejando de lado el branding que están haciendo de marketing? ¿Y cuántas agendas se están confluyendo? ¿Y cómo esto puede evolucionar? No sé si me explico, porque por un lado se ve una ofensiva hacia Damasco, por otro lado está Erdogan queriendo negociar tal vez su propia permanencia en el norte de Siria. ¿Cómo ves que puede evolucionar esto? En base a la cantidad de actores que están por lo menos contra la Yat. Después podríamos ver quiénes lo apoyan. Sí, a ver, en los actores que están contra el Assad, cada uno tiene un proyecto diferente. Está claro que el de las milicias, digamos, que tomaron Alepo, uno podría pensar que es un proyecto un poco más radical de lo que podría ser el ejército nacional sirio, que tiene una mirada de un islam más asociado a la hermandad musulmana, digamos, o a ese tipo de islamismo más político. Lo que piensa Erdogan, digamos, o lo que piensa Turquía, es que va a poder sentar a esas milicias y de alguna manera va a poder controlarlas o establecer una especie de protectorado sobre esas milicias, ¿sí? Porque no tendría las milicias que han tomado Alepo, Hayat Tahrir al-Sham, no tendrían la capacidad de enfrentarse a Turquía, ¿sí? Por eso se dice que Turquía los dejó hacer, porque si Turquía los hubiera querido frenar, hubiera podido. Entonces, Erdogan cuenta con eso, que la fortaleza de Turquía, del ejército turco, puede llegar a hacer que las partes acuerden, ¿no? Y por el otro lado, bueno, los que apoyan a Bashar al-Assad, Irán y Rusia, que Rusia también tuvo una respuesta un poco tardía, ¿sí? Sobre todo yo pienso que Rusia no sé si la palabra es le cobra, pero le pasa cierta factura al Assad de no haber formado un ejército regular fuerte, ¿sí? Que era la apuesta más de Turquía, y dejar la defensa terrestre en manos de Irán y sus proxies, digamos. Esa no era la idea de Rusia, ni nunca fue eso apoyado por Rusia. Entonces, en relación a lo que vos preguntabas de cuáles son la ambición que tienen estas milicias, en primer lugar, yo creo que puede ser que las milicias que tomaron Alepo quieran destituir a Bashar al-Assad. Ahora, yo no creo que ni Turquía ni ninguno de los países de la región quieran destituir a Bashar al-Assad, ¿eh? Ni siquiera Israel, te diría. No quieren terminar con el gobierno de Damasco. Lo que quieren es que se siente a negociar en otros términos. Débil, lo quieren débil, pero creo que prefieren este enemigo al que ya conocen que un enemigo al que tendrían que empezar a conocer, ¿no? Está bien, muestra esta cara, como vos decís, de cara muy occidente, pero también de cara a la sociedad siria que atravesó el Estado Islámico, ¿no? Pensemos eso, no es solo una lavada de cara a occidente, sino también hacia los propios sirios, que muchos van a apoyar cualquier tipo de propuesta que no sea el régimen de Al-Assad. Eso también existe adentro de Siria, ¿no? Adentro de Siria y afuera de Siria. Pensemos en los 3 millones de refugiados que viven en Turquía y que Erdogan está tratando de que puedan volver, es uno de los puntos, ¿no?, de la mesa de negociación con Al-Assad, de que puedan volver a Turquía con ciertas garantías y a esta zona del noroeste de Siria, que puedan volver a Siria, y a esta zona del noroeste de Siria donde hoy están los kurdos, pero que Erdogan también quiere que los kurdos se corran de ahí, se vayan de ahí y tener Turquía influencia sobre esa zona. Entonces, yo diría, no son las mismas agendas las que puede tener el grupo que ha tomado Alepo y el Ejército Nacional Sirio, pero puede existir en la intención de Turquía poder dominar de alguna manera esa escena y esas negociaciones. María Constanza, esta toma de Alepo y toda esta ofensiva en Siria coincidió de alguna forma y hasta opacó la retirada de Israel del Líbano. ¿Qué papel podía haber jugado Israel y su operación en el Líbano, ya sea directo o indirecto, en todo lo que terminó pasando en Siria? Es que para mí hay ahí un efecto indirecto que tiene que ver con el cierto desgaste de Hezbollah, ¿no? Porque muchos de los combatientes de Hezbollah que estaban en Siria
se fueron a defender el frente del Líbano, ¿no? Y eso se notó mucho en el terreno, en lo que decíamos antes, ¿no? El ejército sirio casi no tuvo resistencia al avance rebelde. Por eso digo, también ahí hacía recordar mucho al talibán, ¿no? Que fue avanzando, 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 y el ejército afgano se fue corriendo y fue abriendo paso. En realidad el argumento es que no quieren exponer a la población civil a los enfrentamientos, pero es como decía Leandro al principio, ¿no? Fueron por Alepo, Hama, Homs, Damasco. O sea, yo no sé si finalmente eso va a suceder, ¿no? Y se va a dar este desenlace, pero eso es lo que parece que va a suceder. Entonces ahí, para Irán, por ejemplo, pierde esa ruta directa para poder suministrar a Hezbollah de armamento y de todas las cuestiones por Siria, ¿no? Digo, uno podría pensar que ni Irán ni Rusia pueden dejar caer al Assad. Eso es lo que hemos dicho todos estos años, ¿no? Todos los que seguimos. Es imposible que lo dejen caer, es impensable. Bueno, ahora vemos que es un contexto diferente para Irán también, por eso en relación a lo que vos preguntabas, Ina, sobre Israel, me parece que la influencia estuvo ahí, la influencia fue esa, ¿no? Debilitar o intentar debilitar a Irán, o por lo menos armarle dos frentes que les cuesta mucho sostener, porque también está el frente interno del propio Irán, o sea, defender a Irán, ¿no?, como país. Entonces, no es la misma situación que podríamos haber visto en 2020, ni siquiera, ni hablar, lejísimos, en 2016, cuando el régimen recuperó Alepo, ¿no? O sea, esto es una situación totalmente diferente, por eso también hay mucha incertidumbre de hacia dónde puede ir, ¿no? Hablamos antes, pero preguntaba Marco, cómo es el proyecto que tienen estos grupos islamistas, estos grupos salafistas, estos grupos yihadistas. Tampoco lo podemos tener muy claro porque el mapa es mucho más complejo que hace años atrás, ¿no? No es otro califato, perdón, justo enganché con esto último, pero no han planteado el tema del califato. No han planteado el tema del califato porque al-Nusra renunció, ¿sí?, a Al-Qaeda. Cuando renuncia a Al-Qaeda, renuncia a esta suerte de yihad internacional y dice que solo se va a concentrar en pelear contra el régimen de Al-Assad. Por eso, todo siempre está tomado como de quien viene, o tomado con pinzas. O sea, ellos no están planteando un nuevo califato, y de hecho, en la gobernación de Idlib, ¿no? Claro, es como, bueno, hay que tomarlo como de quién viene. De hecho, en Idlib tampoco es que están, implementando la Sharia estrictamente, ni hay código de vestimenta, ni hay segregación de sexos. Digo, yo no digo que sean más moderados, ni mucho menos, no estoy en esa línea para nada, lo quiero aclarar, pero sí digo, hay que estar expectante. O sea, el discurso de los medios, o de los medios occidentales, los medios hegemónicos occidentales, ya lo conocemos, van a disfrazar de ángeles de la guardia cualquier cosa que les convenga. Pero en este caso, yo enfatizo esta hipótesis, de la cual me puedo equivocar, pero es que no están esperando que caiga al-Assad. Están esperando, incluso también las monarquías del Golfo, ¿no? Están esperando que se sienten en esa mesa de negociación y cierre con Turquía, ¿no? Incluso Rusia también quiere que se normalicen, que se levanten las sanciones, que se normalicen las relaciones con los países vecinos, con los países del Golfo, y eso me parece importante. El vocero de Putin, ahora no recuerdo bien su nombre, no recuerdo su apellido, dijo que... Sí, Dmitry creo que se llama, y él dijo que el problema de seguridad de Siria era algo que tenía que resolver Siria. Por eso digo, hay ahí cierto, no digo enojo, pase de factura, o cierta mirada de Rusia de decir, bueno, haber pegado tanto la dependencia de la seguridad a Irán tiene un costo, porque ahora Irán tiene otro rol, tiene otra agenda, tiene otros intereses, y bueno, es lo que vimos, ¿no? Del avance así tan fácil yo pensé que en Hama iba a haber más resistencia, igual que ahí el ejército iba a estar, porque en Alepo, cuando los rebeldes llegan, no había tanta presencia del ejército, había más presencia de la seguridad y de la policía. Yo de verdad pensé que Hama les iba a costar más, pero bueno, evidentemente no. Ahora, María, en el caso de Irán, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el presidente dijeron que estaban dispuestos a considerar el despliegue de tropas iraníes si lo reclama o lo pide a Bashar al-Assad. No es arreglate solo, ni están hablando de despliegue formal de tropas. No sé si ese es un escenario real, si eso es... Viste que en la guerra hay una guerra de declaraciones también.
pero se acercan a Damasco y está claro que si hay un límite será Damasco, porque después de eso no hay nada. Sí, no, Irán por eso, Irán y también Rusia, o sea, van a sostener discursivamente, después hay que ver lo que están dispuestos a hacer en el terreno, ¿no? También el enviado de Biden para la región habló con los emiratíes, se comprometió a levantar las sanciones contra Siria si Siria se despega de Irán, por supuesto. O sea, digo, también lo que hizo Erdogan, digamos, o la postura que tomó Erdogan en este conflicto tiene también que ver con presionar a Estados Unidos, ¿eh? No es solo hacia el régimen sirio, es a Estados Unidos porque está esperando que Estados Unidos se vaya de Siria, como prometió Trump, le quite el apoyo a las fuerzas kurdas y también poder avanzar en ese frente de una manera mucho más fácil, con lo cual, por eso te digo, son varias cuestiones, es un escenario que tiene como varias cuestiones en las que tenemos que esperar a ver cómo se van resolviendo. Que vayan tropas, o un refuerzo desde Irán a Siria para defender un régimen que tampoco se está pudiendo defender, no está haciendo ni lo mínimo para defenderse solo, ¿no? Me suena un poco, no sé, habría que esperar para verlo. Hay varios Sí, Marco. análisis. Ah, no, adelante, adelante. No, adelante. Ah, Después. en realidad tenía dos, pero hay varios análisis que ponen mucho el foco en los actores externos, ¿no? Y de alguna manera se construye una percepción de que los sirios, estén del lado que estén, finalmente son una suerte como de sujetos implementados por otros, ¿no? Como que se les quita como hasta capacidad decisoria o su propia como lectura de los acontecimientos. Y que todo responde, por ejemplo, a, en este caso, una operación de desestabilización digitada desde afuera. Si hubiera que dosificar, que no sé cómo se hace, pero supongamos que hagamos el ejercicio, ¿cuánto de factores externos hay en lo que pasa y cuánto hay de factores internos? Porque si uno lo mira internamente, también se pregunta, bueno, pero había habido una situación de estabilización desde el 2019 aproximadamente, pero 5 años después, como de debajo de las piedras, refloreció una capacidad militar muy potente. ¿Eso cuánto responde a la propia situación de Siria, ¿no? Porque si no, es como que en general una mirada de que los árabes son como objeto de instrumentalización de otros, se les quita capacidad de agencia. ¿Cómo dosificarías? Para mí tienen, o sea, los sirios no son marionetas de las fuerzas externas. Sigue habiendo dentro de Siria grupos, a ver, la oposición, lo que nosotros llamamos la oposición siria, es muy diversa, lo sabemos desde el principio del conflicto. El conflicto empieza con las manifestaciones pacíficas, después se va tornando un conflicto armado, después se va tornando un conflicto donde los islamistas, como dicen muchos de los manifestantes laicos y democráticos, secuestran de alguna manera la revolución siria, se transforma en otra cosa. Hay factores internos también de descontento contra el régimen, que son igual, si querés, incluso hasta coyunturales. Por ejemplo, la crisis económica en Siria es algo que cada tanto hace despertar algunas movilizaciones que son como rápidamente igual, ¿no? Reprimidas contra el régimen. Y después también está la presión. Vos pensás que afuera de Siria hay 7 millones de sirios. En Turquía hay 3.6 millones de sirios en situación regular. Se cree que hay otro tanto en situación irregular. Con lo cual es una sociedad civil activa, digamos, afuera de Siria, digamos, ¿no? Hay las dos Sirias, la que está dentro y la que está afuera. Es una sociedad civil muy activa, pero también acá, y esto es importante un poco sacarse las gafas del orientalismo, ¿no? Porque nosotros vemos que un grupo islámico llegó a Alepo, pero también se producen reencuentros entre familias, se liberan presos políticos, digo, empieza también a suceder algo con la llegada de estos rebeldes que a los ojos de Occidente pueden ser, yo no digo que no lo sean, pero digo que a los ojos de Occidente pueden ser los yihadistas más peligrosos, pero se empieza a generar otro movimiento dentro de la sociedad civil. Las potencias influyen, pero también las milicias que están adentro de Siria están compuestas por sirios. Esos también son sirios, pueden tener ideas más o menos radicales, pero ahí también son sirios. Entonces, no sé en qué porcentaje, no sé decirte 70 porque también es un desarrollo de un proceso muy difícil en el marco
de una dictadura tan fuerte como la de Al-Assad, ¿no? Eso también hay que decirlo, no es que uno puede ir y ver más o menos ahí cómo democráticamente se está luchando, pero yo creo que son los dos factores, ¿no? Pero por supuesto que los intereses de los países extranjeros pesan un montón. Vos dijiste, tenía una capacidad, bueno, Siria tuvo una capacidad, y lo dijimos durante muchos años, ¿no? El régimen recuperó el 80% del territorio, claro, pero esa recuperación se dio por el apoyo de Irán y de Rusia. Digamos, no es un poder, digamos, genuino del régimen, es, si querés, un poder hasta de alguna manera prestado. Entonces, ahora se ven los límites. El límite está que hay una milicia casi llegando a Damasco, ¿no? Eso no sucedió antes, y que en 4 días cayó Alepo. Alepo además tiene un simbolismo muy fuerte, porque estuvo durante muchos años en manos de los rebeldes, después el régimen lo recuperó, digo, se están dando situaciones que no veíamos hace mucho tiempo en Siria, entonces es como muy difícil saber cómo va a terminar, pero en esto que vos decís, sí, hay una vida siria interna, pero también la que sucede afuera de Siria, que es muy importante. Empezaste un poco con eso, pero si puedes profundizar, te lo agradecería muchísimo. Quería justo preguntarte sobre la situación interna en Siria, ¿no? Hablaste un poco de la sociedad civil, pero ¿cómo está? ¿Cuál es la situación humanitaria? ¿Qué pasa con las sanciones internacionales? ¿Qué pasa con las crisis económicas? ¿Cómo las van solventando? ¿Cuál es el nivel de apoyo al Assad, si es que todavía existe? Y por última vez, si podemos de alguna forma conjeturar si el régimen de Al-Assad es capaz de sostener el control de la mayor parte del territorio del país, que entiendo que ahora está eso entre el 60 y el 80, pero bueno, con Alepo, Hama y todo lo demás, pues va bajando, ¿no? Sí, empiezo ¿De por qué el depende final. ese control? Sí. Mm. Para mí, el régimen hoy lo que tendría que hacer es sentarse a negociar para dejar de seguir perdiendo territorio. Digamos. Eso es lo que tendría que estar haciendo Con el régimen. Turquía. El levantamiento con Turquía, sí, con Turquía, que es el actor, igual no es que solo va a intervenir Turquía también, ¿no? Estados Unidos también va a intervenir en esa negociación, pueden también intervenir los países de la región. Digo, Al-Assad caminaba hacia una normalización con los países de la región, sí, de hecho fue invitado a Riad, ¿no? En noviembre, que fue ahí cuando se negó a juntarse con Erdogan, pero digo, Siria, la región estaba tratando de que Siria vuelva a tener ese rol mediador entre Arabia Saudí e Irán, o sea, toda la región está esperando que Siria se despegue de Irán, pero también hay una realidad que es cómo se solventó esta crisis económica, bueno, principalmente endeudándose con Irán, o sea, hay una dependencia económica del régimen con Irán, no es solo una dependencia, si querés, militar o de apoyo en el terreno. Entonces, ahí me parece que hay un punto, ¿no? Estaba en un proceso de, si queremos llamarlo como de normalización o de volver un poco al mapa de la región. Por supuesto que hay sectores adentro de Siria que apoyan al régimen y por supuesto que hay sectores que no. O sea, y el régimen lleva adelante una brutal represión, ¿no? Contra los sectores opositores. Entonces, yo la capacidad por supuesto, si vos me preguntabas hace una semana, hace 2 semanas, yo decía, no, el régimen puede sostenerse, el régimen puede seguir adelante, pero hoy estamos viendo lo que mencionábamos antes, ¿no? Que hasta Rusia está diciéndole de alguna manera, bueno, la seguridad de ustedes, o sea, ustedes para garantizar su seguridad, siéntense y negocien, porque si no van a seguir perdiendo territorio. Igual, por supuesto que la propuesta de Erdogan de esta especie de federación o de Estado federal también es muy riesgosa. Recordemos que el régimen de Al-Assad es un régimen chií en un país de mayoría suní, y que la guerra sectaria, digamos, o avivar, ¿no?, el fuego de la guerra sectaria siempre está presente en la región. No digo que Siria se va a transformar en otro Irak, pero digo, hay que tomar también nota de las cosas que fueron sucediendo. O sea, no es tan fácil diseñar en un papel, ¿no?, un sistema político que nos convenza a todos, lo firmamos y después empezamos a convivir democráticamente. No funciona así, pero bueno,
yo como veo hoy, si sigue avanzando, o sea, si vemos que en 2 o 3 días los rebeldes llegan a Homs y después llegan a Damasco, no sé qué margen de negociación, bueno, puede ser como dice Leandro, que venga Irán como una especie de... No veo a Irán tampoco pudiendo hacer eso en este contexto, pero de verdad que el régimen lo tiene muy difícil. Sí, vamos a ver qué pasa en los próximos días y quién sabe si la semana que viene te estamos invitando de nuevo, María Constanza, ya como para ir terminando el año, porque así está terminando el año. Esta semana cuando estábamos armando Macondo decíamos, bueno, ¿y Corea del Sur qué pasa? Porque, ¿no? Y Francia, y bueno, en los últimos 72 horas te diste un estado de excepción en Corea del Sur, cayó el primer ministro francés, se da esta situación en Siria, pero claro, este tema de Siria implica meterse ya en una situación regional que es tremenda y donde además es difícil ver todos los hilos, ¿no? Pero está claro que hay participación de Turquía, de Irán, pero también probablemente de la OTAN, probablemente hay que ver qué participación puede tener Israel en toda esta situación, yo no sé, pero da la sensación de que hay conexión de muchos intereses en juego. Veremos qué pasa en estos días y capaz que la semana que viene te invitamos de nuevo, María. Bueno, veremos. Ojalá que capaz que la semana que viene ya sea ¿no? Para que podamos anunciar la solución a un problema. El conflicto sirio es algo que yo vengo siguiendo hace mucho, porque académicamente estudié mucho el tema de los refugiados sirios, acá en Argentina con el programa Siria, bueno, lo que sucedió en Uruguay, lo que sucedió en Brasil, también en Turquía. Entonces, uno siempre está esperando que tener alguna especie de buena noticia con Siria, algo que no viene pasando. Así que bueno, veremos eso la semana te que comentaba, María, que Ina, vos sabés que en Siria toman mate, igual que en Uruguay o en Argentina. Y uno va al norte argentino y encuentra Siria, calles vinculadas con Siria. Se ve que hay un intercambio de Qué pueblo, curioso. ¿no? No, pero es verdad. Sí. Fíjate. Porque hay unas como... Sí, Es lo el primer llevaron. importador de yerba mate fuera de América Latina, Siria. Claro, pues son inmigrantes que vinieron y que después retornaron a Siria y llevaron la costumbre de tomar mate. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, gracias María Constanza por habernos Gracias acompañado a acá en ustedes. Macondo. Y bueno, Dina, Bueno, y vamos al corte antes de aterrizar en Buenos Aires, sede de la Internacional de Extrema Derecha. che, ¿no? me quedé pensando, Capitalia, perdón, Ina, destino para los fascistas. Ina, ¿me dejás un comentario antes del corte? Me quedé pensando en Sí. los yihadistas con el termo, el mate, ¿viste? O sea, esa imagen, esa foto seguro está, alguien la tiene. Habría que ver ese fenómeno de combate con termo y mate porque, bueno, le daría un look local, digamos. Perdón.